Queridos lectores y lectoras que nos acompañan siempre en Señal Literaria, el mundo literario no solo está compuesto por los autores, hay una cantidad de personajes y protagonistas muy importantes en la escena del libro. El día de hoy estaremos hablando con los libreros de 3 de las librerías más destacadas en la ciudad de Bogotá. Bueno, querido Marco, estamos acá en esta belleza librería que no se parece a ninguna en Bogotá, La Valija de Fuego. Cuéntanos un poco, me gustaría que me contaras, Marco, ¿cuál es la historia de esta librería? ¿Cómo nace? Bueno, muchas gracias por la visita. La Valija de Fuego nace hace 16 años, en agosto 2009, agosto 5 de 2009. Siempre he tenido inquietud por la cultura, los libros y demás. Y estuve durante un periodo exiliado por diferentes circunstancias políticas. Cuando llegué al país, pues decidí montar un espacio cultural un poco más abierto, que tuviera un propio cuerpo. Y digamos, lo que se convirtió en una especie de Frankenstein, ¿no? Tiene partes de todos lados, y eso fue lo que constituyó La Valija de Fuego. Bueno, y ese nombre tan particular que tú le das, Marco, La Valija de Fuego, una cosa que he pensado es que, primero, el término valija ya no es que se use mucho, pero además esa imagen tan bonita de una valija recubierta de fuego, ¿cómo llegas a él? ¿Por qué se llama así? Bueno, yo no se lo doy, se lo da Aldo Pellegrini, es uno de los grandes precursores del surrealismo en Latinoamérica. Ajá. De padres italianos, nació en Argentina, o trasladó muy joven a Argentina, no lo tengo ahorita muy presente, pero él era poeta, dramaturgo, traductor, muy buen traductor. De hecho, las primeras personas en lograr una muy buena traducción de Poe al español. Y siempre me pareció un personaje muy potente. Y ese es el nombre que de hecho lleva su antología poética, La Valija de Fuego. La Valija de Fuego. Bueno, los libros que se consiguen acá, Marco, no se consiguen en muchas librerías en Bogotá. Esta es una librería con una selección muy particular. Aquí llegan libros sobre anarquismo, sobre luchas sociales, que es muy difícil de conseguir, y he pensado que quizás en La Valija se le da una segunda y tercera y hasta cuarta vida a muchos libros. Es como si los libros fueran trashumantes un poco. Claro, es la idea un poco, es el libro como sujeto de historia, ¿no? Vendemos libros nuevos y leídos, también procuramos tener un catálogo que se diferencie un poco de las otras editoriales, tanto los libros nuevos como los libros de nuestra editorial, o como con acuerdos que llegamos con editoriales de afuera. Manejamos temáticas muy concretas, lo que no nos hace una librería de nicho, o sea, es decir, tenemos literatura en el amplio, pero también buscamos cosas muy puntuales como el del erotismo, la ciencia ficción, los anarquismos, la sexualidad y el género, temas muy concretos, por ejemplo, como el apachismo francés, que me gusta mucho, si hay cosas pues traigo. Entonces ese tipo de cosas también le da una obra propia a la librería, porque la idea no es como replicar un catálogo de los grandes distribuidores, replicarlo en la librería, sino darle a la librería un matiz y un carácter muy propio. Claro, es decir, acá se consiguen libros de las editoriales más importantes, pero más allá de eso se consiguen libros de editoriales independientes, pequeñas. De las más importantes también. Muchas que están al margen, exactamente. Sí, claro. ¿Cierto? Sí, o sea, hay ejercicios de edición periférica que tienen lugar acá, además manejamos fanzines y revistas grapas, de las revistas de cómic viejos, también me gustan mucho. La idea es eso, que tener un catálogo muy propio que nos diferencie. Creo que somos la única librería a la escala que lo hacemos y como lo hacemos, de manejar fondos nuevos y leídos. Yo soy particularmente más afecto a los libros leídos, a los libros usados, y eso nos da como un carácter en la curaduría y en la selección. Claro, totalmente. ¿Cómo es el marco librero? ¿Cuáles son las sugerencias que le puedes hacer a un lector que no sepa qué viene a buscar a La Valija de Fuego? Pues yo primero, que sea curioso y que indague. Yo creo que más que un librero dárselas todas, un librero tiene que aprender, suena la redundancia, a leer al lector. Entonces hay que entender las necesidades del lector más que las necesidades propias, un poquito botar ese ego que uno tiene por la borda y entender al lector también desde el criterio y empezar como desde lo que él tiene, orientarlo directamente a lo que él está buscando, o tratar de buscar esos vínculos que a veces no, esas conexiones que a veces no son tan claras entre un tema y el otro, y que de una, por ejemplo, no sé,
el cine con la literatura o viceversa, la ciencia ficción con divulgación científica o con ensayo político. Entonces buscar cómo hacer ese entramado para que el lector también enriquezca sus horizontes. Bueno, y es cierto que esta librería también nace un poco porque tú no querías ser trabajador de nadie, tú querías tener un espacio que fuera un nodo cultural y no trabajarle a nadie. Pues sí le trabajo a alguien, o sea, acá hay distribuidores a los que todos los meses les da corte. Ajá. Y pues trabajo también para un equipo, o sea, la idea es recíproca, o sea, la idea es que acá, más allá de tener un patrón que me diga qué hacer, lo que se buscó fue un espacio de convivencia y un espacio que poco a poco fue creciendo, o sea, la verdad nunca pensé que la librería, yo empecé con 200 libros, en una situación, pues como te digo, venido de un exilio, entonces poco a poco se ha dado la cosa y esa cosa se ve pues gracias también al cariño de la gente, de los diversos colectivos, organizaciones, comunidades, lectores, cómplices, que de una u otra forma han alimentado esto día a día porque como lector y como librero también me retroalimento de las charlas de las personas que están acá, de las sugerencias, de las críticas. Entonces un poco eso nos permite seguir a flote después de 16 años. Marco, y en el oficio, en tu oficio de librero, ¿cómo te marcó el exilio y toda la violencia que se sabe urbana y rural acá en Colombia, no? Bueno, el exilio es una seña invisible que uno carga, es un peso que uno carga para romper con su día a día, con sus cercanías. Pero me dio lo positivo de este oficio, que es un oficio que construye a diario, como dice su palabra, con el ejercicio, con la práctica. Y adicional me permitió vislumbrar cosas distintas, aprender, que es lo importante, conocer. Y de una u otra forma, pues, gracias a ese episodio que no es nada alentador, puedo tener ahorita un espacio que finalmente vencí eso, decir la adversidad, ¿no? Es un poco replantear una nueva lectura de mi vida, el exilio. Claro, un librero en el exilio y un ejemplo de vida al mismo tiempo. Bueno, lo del ejemplo lo dejo en duda, pero exiliado sí estuve. Bueno, querido Marco Sosa, gracias por estar en Señal Literaria. Y este espacio seguirá siendo tu casa, que estamos en tu espacio, pero Señal Literaria seguirá siendo tu casa para cuando quieras volver. Vale, igual esta casa es para todos también. Gracias a Señal Literaria, gracias al equipo de trabajo que hace capaz este ejercicio de la valija de fuego, gracias a la gente que cree en nosotros, que nos visita y que de una u otra forma le apuesta a otra forma de leer. Hola querido, bienvenido. ¿Qué día, Ana María? ¿Cómo estás? Bienvenida a Señal Literaria. Gracias, feliz de estar en este espacio. Bueno, Ana María, esta librería tan bonita y particular que es tu espacio y tu hogar al mismo tiempo, que lleva por nombre Casa Tomada. Cuéntame cómo nació esta librería, este proyecto, que además está muy fusionado al barrio, ¿no? Esta es una casa, para entrar a la librería hay que cruzar por un muro, pero también por un jardín hasta llegar a ella. Sí, mira, pues un sueño que uno tiene, ¿no? De tener una librería. Y en el 2007 se dio ese sueño porque adquirimos esta casa, que está aquí en el barrio Palermo, en la localidad de Teusaquillo. Y claro, necesita uno comenzarla con un cómplice, y pues el cómplice fue Matías Godoy, que fue nuestro primer librero, y también con Fabricio, mi esposo. Decidimos, bueno, metámonos en este proyecto. Y empezamos, como dice el cuento de Cortázar, donde está inspirada el nombre de la librería, a tomarnos la casa, ¿no? Entonces inicialmente fue este espacio de aquí, lo que era la sala, y después empezamos a hacer el comedor, después el jardín, el espacio donde están los libros infantiles, después el ático, que es donde hacemos los eventos. Así que la casa se ha ido construyendo, se ha ido volviendo librería con el paso de los años. Claro, es impresionante porque los libros se han ido tomando la casa poco a poco. Poco a poco. Cierto, y es una librería en construcción. Sí. ¿Todavía? Sí, todavía, sí, claro. Porque mira que con el paso de los años hay intereses también temáticos, ¿no? Diferentes. Entonces, por ejemplo, ahora está muy en boga el tema de la naturaleza. Entonces me gustaría poder tener solo una sección de libros de naturaleza, que sean de ficción, no ficción, libros para niños. Eso a veces lo hacemos en nuestro espacio del café, que hacemos esa exhibición especial,
esa es nuestra vitrina, porque pues esta es una casa con la reja, entonces la vitrina nuestra es el café, donde exhibimos los libros temáticamente. Bueno, Ana, pero esta librería además es como misteriosa, hay algo bien particular en su aura. Hay perros prácticamente permanentemente en toda la casa y hay muchos jardines. Es como si tú quisieras mandarnos un mensaje a los lectores. Hay una convivencia permanente con los jardines y con los animales en esta casa. Sí, como te decía, ese es nuestro interés, el tema de la naturaleza, que yo creo que la idea es que en las grandes urbes y en las grandes ciudades ese contacto se va perdiendo. Y yo creo que de alguna manera ese contacto nos hace un poco más empáticos con todo. Me parece que es importante. Esta es una librería que queda en una transversal, la puerta está cerrada, el letrero no se ve porque lo tapa el árbol, el timbre tampoco. La gente timbra, no oímos el timbre, entonces nos demoramos en abrir. Cuando ya abrimos salen 4 perros a recibir a los visitantes, cerramos la puerta y queremos que sea un espacio cálido, acogedor, familiar. Sí, que la gente se sienta como en su casa. Bueno, y tienen la sección de los libros mordidos. Ah, sí. Últimamente hemos tenido bastantes libros mordidos. Uno de los mordidos fue La Mujer Barbuda, de Ramón y Jan Vaca. Porque esta es una nueva edición de la Universidad del Atlántico, ¿no? Entonces estuvo ahí exhibido de portada hasta que uno de nuestros perritos lo mordió. Así que un día haremos una venta de bodega de libros mordidos. Y mira, mordió un buen libro. Un buen libro. Porque es una muy buena novela. Bueno, Ana, ¿cómo es la selección de tu catálogo? Aquí hay grandes editoriales y grandes autores de narrativa, filosofía, autores de vanguardia. ¿Cómo seleccionas tú los libros que llegan a Casa Tomada? Pues es lo más difícil, porque la oferta es impresionante. Entonces, un librero pues es un curador. Y una librería de estas lo que muestra su catálogo es el reflejo de quien está ahí, del librero o de los libreros que nos acompañan. Así que me interesa mucho, obviamente, la ficción. Soy una lectora de novelas. Me encantan las novelas largas, las novelas de varios tomos. Muy contrario a lo que dicta el mercado, ¿no? Que son novelas breves, de fácil lectura. Entonces hay una muy buena selección de novela y nos gusta que de los autores que tenemos haya toda su obra publicada, ¿no? Que tengamos todos los libros de Tabucchi, todos los libros de Jane Austen siempre están, ¿no? Los libros de Carl Sagan, a veces no es fácil tenerlos porque pues se acaban y no los reimprimen. Y el otro gran tema que hay acá en la librería sí es la filosofía. Vendemos mucho filosofía también, porque pues el gran tema es ese del conocimiento, ¿no? Y las grandes preguntas que nos hacemos. Me interesa mucho también el tema del comportamiento animal y la etología, pero el hombre metido ahí también, ¿no? Es que a veces decimos, no, nosotros somos diferentes, no, somos iguales, y con los mamíferos somos reprimos, sí, con todos los otros mamíferos. Sí. Entonces ese es un tema que también me interesa. Claro, en los últimos años también las editoriales han hecho muchas ediciones ilustradas de clásicos, de grandes clásicos. Los libros ilustrados y las ilustraciones me gustan muchísimo, porque además me recuerdan mucho los libros que teníamos cuando estábamos en el colegio, ¿no? Los libros de biología, antes los libros eran lindísimos, eran con ilustraciones. Ilustrados. Los libros de geografía, creo que ahora esos libros ya no son tan bonitos como en mi época. Entonces creo que el gusto mío por la ilustración nació ahí, de la lectura de los libros del colegio. Ahí empezó como ese gusto. Me gustaría mucho tener una sección más amplia de cine, porque en la casa nosotros no íbamos a misa, pero sí íbamos a cineclub. Eso era una cita obligatoria con mi padre los sábados. Nos puso a ver unas películas un poco adultas para nuestra edad, pero bueno, digamos que se lo agradezco, porque yo también creo que el ver cine y el ver otro tipo de narrativas, eso también hay que cultivarlo, ¿no? Hay veces nos quedamos con historias muy sencillas de contar, y creo que el reto está en que uno también tiene que tratar de formar públicos con lecturas más complejas, con historias audiovisuales también un poco más complejas. Una capilla cinematográfica. Sí. Bueno, Ana, ¿y cómo te ha ido siendo librera en todos estos años? Yo sé que por aquí han pasado muchos libreros que han trabajado contigo, pero tú eres la librera de cabecera de Casa Tomada. Sí. Justamente el 11 de noviembre se conmemoró el Día de las Librerías. Sí. Y acá hay una mesa llena de ejemplares sobre librerías, novelas, ensayos. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia para ti de ser librera. Ha sido un placer total.
porque claro, me encanta leer, pero también me encanta conversar con la gente, ¿no? Eso es importantísimo. Y bueno, uno también es bibliotecólogo también, porque uno le está buscando referencias bibliográficas a gente que viene aquí a buscar temas de investigación. Tratamos de entender cuáles son los gustos lectores de nuestros clientes. Claro, a veces también queremos que lean lo que a nosotros nos gusta, hay veces acertamos, otras veces nos equivocamos, eso también pasa. Pero a mí me gusta es que me vengan a decir si sí le pareció la novela o no le pareció, o si le pareció el libro. El año pasado le regalé un libro a mi hermana y me lo devolvió. Entonces, bueno, esa relación con la gente creo que es lo más chévere también de este oficio, la relación con los clientes. Bueno, querida Ana María Aragón, una invitación para los lectores y las lectoras que nos están viendo en esta conversación. Sí, no, quiero invitarlos a visitar Casa Tomada, a arriesgarse a timbrar. Acá obviamente que los vamos a sentir súper bien, porque la idea es también, bueno, la vida es tan efímera, tan fugaz, tenemos que pasarla bien, ¿no? Y visitar una librería es un placer, y estar con los libreros que están. Ahora tenemos un equipo de solo libreras mujeres, dio la coincidencia, y de verdad que ellas son ayer una cliente me decía, me encanta todas las recomendaciones que nos hizo Angie, me llevo todos estos libros feliz porque ella me los supo recomendar, entonces eso es un placer para nosotros. Esta es una librería muy particular, Ana, porque uno timbra y es como si entrara, cuando le abren la puerta, como si uno entrara a otro tiempo, a otra época, algo suspendido, ¿no? Sí, sí. Digamos que con todos los nuevos cambios tecnológicos, las plataformas, los libros digitales, los audiolibros, las librerías se han mantenido, ¿no? Los libros se han mantenido en este bellísimo soporte de papel, se han mantenido, y sí es como un viaje en el tiempo entrar a una librería, eso es cierto. Aunque nosotros nos mantenemos muy, muy, muy vigentes. ¿Y las librerías siguen siendo un refugio? ¿Seguirán siendo un refugio? La librería como refugio, casi un monasterio en este tiempo de velocidad. Sí, porque lo que pasa en la librería es que se entabla una conversación de los lectores con esos autores que hay veces que ya no están. Ya no están, que contaron y nos hablaron de sus historias, o hicieron reflexiones, y ya han pasado incluso siglos y siguen ahí vigentes. Y el intercambio con los lectores del librero, con el lector, es una maravilla, ¿no? Entonces, claro, la librería lo que hace es promocionar como conversaciones. Bueno, Ana María Aragón, que esta casa se sigue tomando de libros todo el tiempo, y de tanta cultura y tantas cosas bonitas que hay. Sí, gracias, y los esperamos acá en Casa Tomada. Gracias. Bueno, José, gracias por recibirnos acá en esta librería tan bonita, llena de tanta historia, Prólogo. Muchas gracias, Eric, por la invitación. Acá muy bienvenidos. Claro. Cuéntanos, José, un poco cuál es la historia de Prólogo. ¿Cómo nace Prólogo? Dice la leyenda, porque nunca le pude preguntar a mi papá, o me faltó preguntarle, que fue con un amigo a una Filbo y salieron espantados. O sea, los espacios oscuros, la falta de atención, y dijeron, o sea, esto es horrible, no podemos disfrutar así de los libros. Entonces alguno de los dos dijo, hay una librería chévere, y la conclusión fue, pues quebrémonos. Y entonces arrancó Prólogo en ese momento. Eso ya fue hace 18 años. Casi 20 años ya de eso. Sí. Bueno, José, algo muy curioso de esta librería es el nombre, Prólogo, porque podría ser epílogo perfectamente. ¿Por qué Prólogo? Otra pregunta que me faltó hacer, pero a la conclusión a la que yo he llegado es que es como, pues uno empieza los libros por el prólogo, o sea, le dicen a uno algo antes le cuentan una historia sobre el autor, le cuentan una historia sobre la edición, o el mismo autor propone algo que uno no supiera antes. Entonces, pues la librería funciona así, te contamos algo antes de que cojas el libro que te vas a llevar, como que es una invitación a entrarle los libros de otra manera. Creo que tu papá, el fundador, tenía mucho esa dinámica, ¿no? Incluso llegaban lectores que no sabían lo que querían encontrar, mejor dicho, lo que estaban buscando, y se iban con una buena recomendación debajo del brazo. Sí, en eso mi papá era un gran librero, o sea, de recomendarle a la gente, además recomendaba por él mismo, o sea, ya había clientes que llegaban como, bueno, Mauricio, ¿ahora qué voy a leer? Libro en la mesa, este es.
no preguntes, llévatelo. Y había otra gente que decía, no sé, yo le digo esto, por dónde me voy, y mi papá siempre tenía pues muy buenas recomendaciones y que es lo que hace un buen librero, ¿no? Leer a la gente y poder entender qué es lo que necesita, qué es lo que quiere y darle el mejor libro posible para ellos. Claro, pero también devolverle un poco la dimensión mística o de lugar sagrado a las librerías, ¿no? Creo que una vez escuché a tu papá decir eso, devolverle de pronto como esa dimensión de refugio que tienen todos estos espacios. De refugio sí, de templo no. Ajá. O sea, si algo es algo de lo cual me alejo completamente. Cuando yo empecé a trabajar en esta librería, que fue ya hace 8 años, me impresionaba mucho que había como una barrera entre la gente y los libros muchas veces, o entre la gente y el librero. Y debería ser todo lo opuesto. O sea, debería ser como pues, lo que te decía, una puerta. O sea, que la gente entre y descubra y pregunte y que no le dé miedo no saber quién es quién o que no le dé miedo no haber leído cierto libro, cierto autor. Pues, uno no se las ha leído todas. Hay demasiados libros para sabérselas todas. Entonces, como que lo bajo del peldaño. O sea, esto está acá, está a la mano, está al alcance. Entonces sí me uno más a lo del refugio, claro, un lugar donde uno puede entrar, puede estar tranquilo, puede charlar o puede sentarse en una esquina. Yo le digo a la gente, vengan acá a mirar el techo, es perfecto, sean felices, por favor. ¿Cómo llegan los libros a Prólogo? Porque Prólogo siempre ha tenido una selección muy decantada de narrativa, de ficción, incluso de ensayo, pero ¿cómo llegan ahora los libros? ¿Qué libros llegan a Prólogo? Yo soy, o sea, como que trato de mantener la curaduría, pero he ampliado la curaduría. Mi papá tal vez estaba muy pegado a lo que era la narrativa y a la novela, que era lo que leía, lo que más le gustaba. Y como yo estoy tratando de abrir este espacio para que cualquiera entre y encuentre su libro, entonces estoy por cada sección, o sea, en historia, en filosofía, en autoayuda, en crónica, o sea, que haya una muy buena selección. Muchas veces es ojímetro, o sea, me llama la atención, la edición es buena, el autor se ve bueno, Claro. Y a veces ya es como lo que uno va oyendo, que la gente busca, que a la gente le gustaría, que se está comprando más, qué temas le interesan, entonces también es ir como encontrando el balance entre esas dos cosas. Bueno, y tú también eres un buen lector. Intento serlo, sí. El fallecimiento de tu papá se sintió mucho en el gremio de los libreros, ¿no? Creo que se lamentó de una manera muy sincera y es como si él estuviera muy presente en esta librería, su espíritu todavía, ¿no? Toda la dedicación que le puso a este proyecto. Sí, claro, o sea, es imposible desligarlo uno del otro, o sea, Prólogo siempre va a ser la librería de mi papá. Sí, o sea, es lo que pasa con las librerías independientes, que dependen mucho de su librero. Y la gente va a pedirle recomendación a ese librero porque está ahí en Prólogo. Y funciona al revés también, como yo no voy allá porque no me gusta lo que me recomiendan. Entonces, en ese sentido, sí, además, a los libreros, pues cualquiera que supiera un montón de libros, que le gustara hablar de libros, que lograba establecer una conversación con él, pues era una delicia, o sea, no se podía quedar ahí echando horas con mi papá horas. Entonces, en ese sentido, sí hace mucha falta, claro. Claro, eso que tú dices me hace pensar en que hay espacios que cuando muere su fundador desaparecen también. Completamente. Pero no es este el caso, afortunadamente. Hace poco le oí a un editor diciendo eso, o sea, yo me muero y se acaba la editorial. Pues porque el que selecciona qué libros se publican soy yo. Claro. Y no me hago ninguna fantasía de que esto siga más allá de eso. Y eso está bien también. Bueno, José, recientemente se conmemoró el Día de las Librerías. Y las librerías parecen como ese espacio todavía en el que el tiempo se detiene, ¿no? La velocidad, el caos, y la librería se presta como un espacio distinto. Uno cruza la puerta y es como si el tiempo se estancara un poco. Eso también se siente lógicamente acá. Es algo de lo que más me gusta de este negocio, que es una compra muy lenta, porque hay tantas opciones. Entonces, una persona que entra puede realmente ponerse a detallar cada título, cada autor, sacarlo, manosearlo, o leerlo, leer unas páginas,
devolverlo y volver a empezar y estar acá horas. Y si uno se toma una taza de café con eso, pues tanto mejor. Claro. Entonces no es como de supermercado, de vengo con lista en mano, entro, compro y salgo, sino como realmente disfrutar el espacio y como... y otra vez, siendo una librería independiente, que alguien se tomó la molestia de seleccionar estos libros que yo encuentro acá y ver qué es lo que me están proponiendo, que hay acá que no encuentro en otro lado. Totalmente. Y bueno, pero además, la reconciliación entre el café y la librería, ¿es posible, no? Siempre. Pues a mí me parece que si uno puede tomarse un café mientras mira libros, es muchísimo mejor. Claro, toda la vida. Sí. Bueno, José, un mensaje a los lectores y lectoras que nos están viendo. Espero que puedan siempre buscar su libro con curiosidad, con mente abierta, que se den pie a descubrir cosas, que no les dé miedo preguntar y que no les dé miedo equivocarse. Uno siempre puede botar el libro en la página 20, no pasa nada. Claro. Y hay tantas cosas por descubrir que si uno se abre a la experiencia va a ser absolutamente maravillosa y espectacular, sin ninguna duda. Y bueno, más que invitados a que vengan a Prólogo. Pero por favor, eso sí, a Prólogo y a cualquier librería, que vayan y hablen con su librero, que les va a recomendar algo espectacular. Gracias, José. Eric, muchas gracias. Bueno, amigos, conversamos con 3 lectoras, 3 librerías, 3 formas distintas de ver la vida y relacionarse con los libros y con la lectura. La invitación que les hago es a que visiten estos sitios, adopten una librería y entren a ese mundo que se conserva más allá del tiempo y la velocidad que nos acosa a todos en el día a día.